La anterior clase habíamos visto un poco sobre lo que era la introducción a la fotografía, habíamos dado algunas conclusiones y habíamos hecho notar que básicamente íbamos a reducir todo lo que era la medición de la superficie terrestre a lo más básico que podríamos dentro de lo que viene a ser la geometría y la trigonometría. En tal sentido, desde que habíamos visto que existen distintas metodologías y técnicas que necesariamente van ligadas al uso de instrumentos. Instrumentos que, bueno, vamos a ir conociendo a lo largo del semestre, pero como capítulo número 2 tenemos justamente el conocimiento previo de que tratan estos instrumentos. En ese sentido, es que habíamos indicado que vamos a conformar grupos de investigaciones para poder iniciar este día miércoles con una exposición básicamente de lo que viene a ser el equipo, sus componentes y otras situaciones. No es necesario que combinemos, porque finalmente hagamos una exposición completa de la metodología en la cual se utiliza este instrumento. Si no queremos conocer el instrumento en sí, entonces les vamos a proporcionar una guía. Generalmente ahí van a ver cuáles son los componentes, qué marcas existen, cuáles son sus características. Eso es lo que queremos conocer. Y bueno, en función tal vez, si es que ya se acaba la guía de la auxiliar, alguien puede comentar si lo ha sacado o no, o todavía no. Nada. Entonces, como todavía no ha sacado la guía, nos daremos un placito más para que el siguiente día lunes empecemos con eso. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer referencia, como les digo, de manera bastante directa hacia las características del instrumento, no a la metodología de uso, porque la metodología de uso, aplicación y otras situaciones las vamos a ver en el transcurso del semestre. Lo que queremos conocer a partir de ustedes es básicamente cómo es ese equipo, de qué se compone y finalmente qué marcas existen, si tenemos en nuestro medio algunas características generales que se van a indicar seguramente en la guía de este proyecto que vamos a realizar, esta exposición. Entonces, en ese sentido, el día de hoy vamos a iniciar con la unidad número 3, que viene a ser el levantamiento topográfico con cinta métrica. Y vamos a ver la mayoría de sus características para que nosotros podamos identificar algunas de las situaciones, tanto de trabajo de campo, de gabinete que hemos ido hablando, y las podamos aplicar posteriormente en el terreno y en el cálculo de nuestros resultados posteriormente. Entonces el día de hoy vamos a ver el capítulo 3, que refiere al levantamiento topográfico con cinta métrica. Bueno, inicialmente vamos a ver, referente a este capítulo, algunas generalidades que nos van a permitir a nosotros identificar de cierto modo las características de este levantamiento. Habíamos ido hablando de que dentro de la medición de superficies van a existir diferentes tipos de mediciones con sus características definidas. Inicialmente habíamos hablado que vamos a hacer mediciones de tipo directas. Posteriormente vamos a generar mediciones de tipo indirecto. Cuando hablamos de un levantamiento topográfico con cinta métrica, básicamente vamos a ver de que el trabajo que vamos a realizar es capturar distancias
de manera directa sobre la superficie terrestre. Entonces, el levantamiento topográfico con cinta métrica inicialmente es un método de medición directa que nos va a permitir a nosotros realizar la medición de distancias. Sabemos muy bien que dentro de la topografía medimos distancias, ángulos, y dentro de las distancias como método de medición directa podemos capturar distancias horizontales, podemos ver también distancias verticales y distancias inclinadas. Al ser un método de medición directa, bueno, cuando conozcamos el instrumento, vamos a ver en base a un ejemplo en la siguiente clase, vamos a encontrar también alguna situación de falla, errores y algunas características. Necesariamente, ustedes conocen comúnmente lo que se llama el flexómetro, ¿verdad? Esa viene a ser la cinta métrica, pero la cinta métrica de material metálico, ¿no? Hay cintas métricas de diferentes materiales, de lona, hay de plástico, de estalia de INVA. Entonces, si ustedes recuerdan un poco ese flexómetro en su casa, que su papá les decía, hijo, vamos a medir tal cosa, les llamaban, generalmente, ¿qué medidas tenía? 3 metros, 5 metros, hasta 10 metros. Si hablamos de cinta métrica, de igual manera tiene sus diferentes rangos que pueden oscilar en esas mismas distancias, porque también son cintas métricas, pero pueden ser mayores, 20 metros, 30 metros, 50 metros, hasta 100 metros. Pero si se dan cuenta, si hablamos de una distancia de 100 metros, estamos hablando de un método de medición directa que se va a aplicar a superficies menores. No podemos realizar el levantamiento de una carretera o finalmente de kilómetros y kilómetros de medición, por lo cual vamos a realizar el levantamiento de datos en distancias pequeñas. Necesariamente cuando nosotros vayamos a aplicar la cinta métrica, vamos a realizar la medición de distancias entre puntos definidos que por lo general nosotros vamos a conocer como vértices o esquinas. Si por ejemplo queremos hacer el levantamiento de datos, básicamente de distancias, del ambiente en el cual nos encontramos, la principal característica que a nosotros nos va a permitir realizar inicialmente la captura de datos y posteriormente su procesamiento y dibujo en un plano es básicamente hacer la medición de distancias entre puntos que nosotros conozcamos. Y le vamos a colocar a cada punto su nombre, su número o alguna característica que nos permita a nosotros reconocer el mismo. Puede ser punto A, punto B, punto C, D, E, F, G, H. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es básicamente comparar esa medida con la longitud que tenemos
tenemos en la cinta métrica con lo que tenemos en el terreno. Es decir, como son puntos definidos, y dada la característica de esta metodología, podemos aplicarla en vértices o esquinas, haremos la medición del punto A al punto B, que es de una esquina a otra esquina, y podremos nosotros identificar de manera bastante sencilla y rápida la distancia correspondiente a este punto. Sin embargo, siempre existen salvedades. Con mucho cuidado, podemos aplicar esta metodología para realizar mediciones hasta superficies cercanas a una hectárea. ¿Cuántos metros cuadrados tendrá una hectárea? Correcto, 10 metros cuadrados. Entonces, ¿qué ocurre? De que si nosotros nos imaginamos que vamos a utilizar, como les decía, una cinta métrica de 50 metros, podemos realizar la medición teniendo los cuidados respectivos, de manera de que nosotros esa hectárea de terreno podamos realizar la medición siempre y cuando, como les decía, tengan los puntos conocidos, como en el caso anterior, los puntos definidos, y en base a algunas características que de a poco vamos a ir viendo, que nos permitan realizar un control de cada una de las distancias, vayamos a nosotros obtener la medición de esa hectárea de terreno. ¿Por qué solamente aplicaríamos la cinta métrica en la medición máxima de una hectárea? Porque, como les habíamos dicho en la anterior clase, nosotros con el uso del instrumento, ya sea por errores voluntarios o involuntarios del equipo o algunas otras situaciones, vamos a ir generando errores. Y la cinta métrica no es un método, o sea, no es un instrumento que nos permita aplicar un método refinado de medición, por lo cual siempre va a estar pendiente de la buena operación que tengan los que están realizando la medición. Si nosotros aplicamos en superficies mayores, si nosotros vamos a obtener, por decir algo en esto, un error de 1 metro cuadrado, si utilizamos en superficies mayores, como vamos a ir jalando ese error va a crecer de manera exponencial. No va a ser igualito como cuando hacemos una medición de una hectárea. Es decir, vamos a tener mucho error. Y cuando tenemos mucho error, esos datos no son reales y no podemos aplicarlos dentro de lo que viene a ser la generación de proyectos de ingeniería de manera posterior. Entonces, máximo vamos a utilizar el uso de la cinta en superficies que sean iguales a una hectárea como máximo. Sin embargo, cuando nosotros realicemos el levantamiento topográfico, no simplemente nos va a permitir identificar la superficie de un terreno o de un área que estemos necesitando conocer, sino que también nos permitirá realizar el levantamiento de datos para identificar detalles
de la superficie medida. Entonces, como bien saben, nosotros vamos a realizar la medición con cinta métrica para poder realizar de cierto modo una transferencia de lo que tenemos en el terreno hacia un plano, ¿verdad? Que nos permita inicialmente conocer a nosotros la configuración en base a este levantamiento de lo que tenemos como ejemplo, por decir algo, construido. Queremos hacer nosotros el levantamiento topográfico con cinta métrica de la construcción aulas de topografía, bloque de laboratorio de topografía. Entonces, ¿qué vamos a realizar en ese caso? Inicialmente, como decíamos, vamos a ver de qué es una superficie menor. Vamos a conocer los puntos, como les decía, esquina A, esquina B, C, D, que son vértices o esquinas. Vamos a ver de que tenemos que aplicar una metodología, que en este caso es menor a 1 hectárea, pero de igual manera tenemos que utilizarla con el cuidado respectivo. Pero no solamente nosotros vamos a poder realizar un plano si es que identificamos las 4 esquinas de la construcción. Es por eso de que también podemos realizar con esta metodología la identificación de detalles. Y cuando hablamos de detalles no es de que vayamos a medir al milímetro u otras situaciones, sino cuando nos referimos a detalles, básicamente hablamos, si aplicamos en esta construcción, la ubicación dentro del plano de puertas, ventanas. Si vamos más hacia lo que tenemos en cercanía, podemos hacer referencia hacia postes de energía eléctrica. Podemos identificar, si es que hablamos de carreteras o vías, cercanías con árboles, quebradas, etcétera, etcétera. Entonces, como conclusión, esta metodología que se basa en la medición de distancias nos va a permitir a nosotros capturar las distancias necesarias para poder posteriormente realizar el dibujo de un plano con todos los detalles identificados en la superficie que estamos realizando la medición. Puede ser aplicado a construcciones, a vías de comunicación, podemos ver en obras hidráulicas, etcétera, etcétera, siempre y cuando nosotros tengamos los puntos bien definidos. ¿Ok? Si se dan cuenta, ya estamos viendo algún tipo de metodología necesaria para poder realizar nosotros una especie de metodología que la vamos a llamar levantamiento topográfico, tal como lo dice el título. Conscientemente. Esta viene a ser nuestra metodología. Y ustedes saben que dentro de la metodología, tal como hemos indicado, se basa en la aplicación de un instrumento que en este caso es la cinta métrica, que en base a mediciones
identificará distancias que permitirán la ubicación, que permitirán generar la ubicación de puntos en un plano. Y al tratarse de una metodología, necesariamente va a corresponder a identificar las distintas fases del levantamiento topográfico conjuntamente. Entonces, nosotros vamos a generar un procedimiento que ya lo hemos ido viendo de a poco en las clases introductorias que hemos visto, que básicamente cuando hablamos de un levantamiento topográfico con cinta métrica vamos a identificar dos fases. Inicialmente vamos a hablar de lo que viene a ser el trabajo de campo. Y posteriormente vamos a identificar el procedimiento del trabajo de gabinete. Cuando hablamos del trabajo de campo, necesariamente nos estamos refiriendo al trabajo que vamos a realizar nosotros con la brigada respectiva en el campo. Habíamos dicho de que casi la mayoría de los trabajos de topografía se realizan con una brigada de trabajo. Y en base a la característica que nosotros tengamos, vamos a realizar nuestro levantamiento topográfico que básicamente se basa en la captura de datos. En este caso, nosotros lo que vamos a realizar de los puntos conocidos, que habíamos dicho que pueden ser vértices, es prácticamente la captura de datos de manera directa. ¿En qué sentido? De que vamos a hacer la medición de distancias tanto del punto A al punto B, posteriormente podemos hacer la medición de distancias del punto B al punto C, pero que dadas las características y la metodología que habíamos indicado para posteriormente procesar los datos, que se basa en simplificar lo más que podamos a la geometría plana, tanto en geometría y de igual manera en trigonometría, podríamos capturar algunas otras distancias auxiliares, como por ejemplo la distancia del punto A al punto C. Que nos permitirán posteriormente realizar de manera ordenada el procesamiento en el trabajo de gabinete, que concluirá en la generación de un plano. Es por eso de que el trabajo de campo y el trabajo de gabinete de igual manera va a tener distintos componentes que nos permitan a nosotros realizar nuestro levantamiento topográfico. Entonces, si se dan cuenta,
Esas dos fases que vamos a identificar, de igual forma van a tener sus características que las vamos a explicar a continuación de manera ordenada. Entonces, primero vamos a ver las características del trabajo de campo. Al tratarse de una de las fases de este levantamiento topográfico, de igual forma tiene sus diferentes etapas para poder capturar los datos de manera correcta. Y la primera de estas viene a ser el reconocimiento del terreno. ¿A qué creen ustedes que me refiero con el reconocimiento del terreno? Tendencias irregulares, más planas, tiene alguna un accidente irregular. Claro, o sea, ese es el fin del reconocimiento del terreno. Pero sin embargo, cuando hablo del reconocimiento del terreno en sí, se va a tratar de que yo, de manera inicial, preliminar, conozca el lugar en el cual voy a realizar el trabajo. Como saben ustedes, existen diferentes metodologías que se basan en el uso de diferentes instrumentos. ¿Qué tengo que realizar en el reconocimiento del terreno? Básicamente, identificar las características, como nos decía nuestro compañero, de la superficie a medir. Si voy a poder realizar sin mucha dificultad el levantamiento con el uso de la cinta métrica. Porque si es que no puedo realizarlo, tendré que ir hacia otro instrumento más refinado que me permita a mí realizar de manera correcta y sin mucho error la toma de datos para posteriormente tener resultados correctos. Cuando hablamos de reconocimiento del terreno, básicamente viene a ser la identificación previa del espacio a medir. ¿Podré yo realizar esto de manera física? En el sentido de que tenga que trasladarme al lugar verificar algunas situaciones particulares dentro del reconocimiento del terreno que sea relativamente plano, que posteriormente no tenga ningún tipo de complejidad o alguna obstrucción que me permita a mí realizar el levantamiento topográfico en esta fase de reconocimiento del terreno, que por lo general me va a tomar tiempo, recursos, en algún caso, obviamente, aparte del tiempo, dinero, porque tengo que trasladarme al lugar. Pero también ahora existe la posibilidad de que yo pueda hacer un reconocimiento del terreno. ¿De qué forma? De manera, básicamente es una opción que yo la llamaría virtual. ¿Por qué? Porque puedo ingresar al Google Maps, al Google Earth, verificar en base a la fotografía satelital de que la superficie en la cual yo vaya a trabajar cumpla con las condiciones para realizar un levantamiento topográfico con cinta, que sea plano, relativamente plano, que tenga la superficie libre para la medición, que no tenga mucha obstrucción y que finalmente me permita a mí ahorrar tiempo y dinero en lugar de estar yendo de manera física, ¿no? Entonces podremos hacer nosotros de igual manera un reconocimiento del terreno de manera virtual para que no tenga que estar perdiendo dinero y otras situaciones.
Posteriormente este trabajo, lo que yo tengo que realizar, identificando de que voy a hacer este trabajo con la cinta métrica, es realizar el dibujo del croquis. ¿Qué es un croquis, muchachos? El área donde hace mucho levantamiento. No. Correcto. El croquis es un dibujo a mano alzada, de manera muy rápida, del espacio en el cual nosotros queremos realizar el levantamiento. Por decir algo, la construcción de queremos hacer el levantamiento de la construcción del bloque de aulas de topografía. Nos ubicamos en un punto y realizamos a mano alzada. Aquí tienen la curvatura. Rápidamente, de la configuración que tiene la construcción, en este caso, para realizar el levantamiento de datos posteriormente. Como ustedes saben, esta metodología del levantamiento topográfico con cinta se va a basar en medir distancias de puntos conocidos que por lo general van a ser vértices o esquinas, ¿verdad? Posteriormente veremos el tema de detalles. Entonces, estos puntos conocidos van a ser identificados con su nombre respectivo, ¿no? Entonces, estos diferentes puntos yo los tengo que graficar en un croquis. Utilicen por lo general una hoja entera para realizar este dibujo, porque se van a ir cruzando con distintos datos que no van a poder ustedes posteriormente identificar. Entonces, el croquis básicamente se va a basar en hacer un dibujo rápido de lo que tenemos en realidad. Y a nosotros este croquis nos va a permitir posteriormente realizar el siguiente punto dentro del trabajo de campo, que viene a ser la identificación del polígono base. Si nosotros hablamos de la identificación de un polígono base, nos estaremos refiriendo a que nosotros vamos a generar una estructura geométrica dentro del levantamiento, que posteriormente a realizar el levantamiento de los puntos necesarios dentro del levantamiento que estamos realizando, podamos también utilizarla para el levantamiento de detalles. Es decir, un parámetro en el cual nosotros podamos realizar la medición de algunos puntos conocidos. Habíamos visto dentro de la parte inicial de este capítulo que lo que vamos a realizar es básicamente la medición de distancias entre puntos conocidos. Si yo tengo una distancia conocida entre el punto A y B, que por decir algo corresponde a 10 metros, posteriormente me piden realizar la medición del punto C, del punto D y del punto E. Cuando hablo de un polígono base, la forma más simple en la cual yo pueda iniciar el trabajo para posteriormente enlazar otros puntos puede ser una línea. Es decir, no siempre va a ser un polígono. Puedo hablar de manera práctica de una línea base. Mi línea base puede ser el punto A y B, que justamente es el lado de esta construcción hacia el norte. Este polígono base a mí me permitirá posteriormente tener la referencia para identificar los diferentes puntos que necesite medir.
Me explico de mejor manera. Si yo tengo el punto A y B conocidos, fácilmente partiendo del punto A podré conocer la distancia del punto A al punto C, ¿verdad? Pero si conozco de igual manera mi punto definido, que es la esquina de la construcción del lado norte, que es el punto B, ¿podré medir la distancia del punto B al punto C? Pregunto. Se puede, ¿verdad? Lo propio podré realizar entre el punto A y el punto D. Y de igual manera, la distancia entre el punto B y el punto D. Si se dan cuenta, para identificar estos puntos, estoy utilizando un método que básicamente se basa en la unión de líneas diagonales, distancias diagonales, que me van a mí permitir, tal como decíamos en el inicio del capítulo, identificar las distancias, pero de igual manera, si es que hablo de manera radial, identificar los respectivos puntos sobre la superficie. Perdón. Ahora. Yo lo dije. Bolas. No tiene un grupo ni. Entonces, como les decía, vamos a identificar nosotros las diferentes distancias y los diferentes puntos que pueden ser detalles o que en una fase inicial nos permitan a nosotros identificar los vértices de alguna construcción. En algunos casos resulta mucho más fácil realizar un polígono que llegue a encerrar el espacio en el cual nosotros vamos a realizar el levantamiento. Por decir algo, la construcción de las aulas de topografía. Puedo generar, de cierto modo, un polígono auxiliar que encierre la construcción del bloque de aulas de laboratorio y que me permita realizar la medición de las diferentes distancias. Como pueden analizar, si es que yo voy a realizar un polígono con esta configuración, necesariamente tengo que generar puntos auxiliares
de manera, llamémoslo, temporal, fuera de la construcción del laboratorio de topografía. De igual manera, este polígono base a mí me permitirá realizar la medición de algunos detalles que pueden ser postes, árboles, no sé, el camino, etcétera, etcétera. Pero si se dan cuenta, estos puntos en alguna etapa pueden tender a desaparecer. Si mi trabajo topográfico va a ser bastante rápido, que simplemente va a ser para captura de datos, utilizaré pues estacas, algunas situaciones que las vamos a ver posteriormente para generar este polígono base. Pero si yo quiero tener un polígono base en base a una estructura que no se vaya a mover por mucho tiempo, podré utilizar la misma construcción como un polígono. Si imaginamos nosotros de que simplemente tomaríamos en cuenta los vértices de la construcción. Es decir, a partir de este polígono, yo puedo hacer el levantamiento de detalles como el árbol. Yo puedo capturar distancias de un punto a otro punto. Puedo hacer levantamiento de detalles al eje del camino. Puedo realizar, inclusive con algunos enlaces, la captura de diferentes datos que tenga alrededor. Y de manera bastante directa puedo capturar las distancias de mi polígono, las 4 distancias. Entonces el polígono base a mí me va a servir, tal como indica su nombre, para tener una base de medición a los otros puntos. Como está ya todo definido, podré realizar la medición de detalles de manera más fácil, capturando 2 distancias, obviamente que en el plano se ven diagonales, que me permitan identificar la ubicación del punto. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de poder identificar posteriormente el polígono base. Tras tener mi polígono base, necesariamente yo voy a realizar la medición de los lados del polígono. De distancias. De los lados del polígono. Como les indicó, dependiendo del tipo de levantamiento, podrá ser simplemente una línea, podrá ser un cuadrilátero, podrá ser un pentágono, podrá ser de 6 lados, 7 lados, 8 lados, 10 lados, 12 lados, lo que necesite. Voy a generar un polígono y voy a capturar las distancias de los lados del polígono base en este caso, para posteriormente realizar la medición de distancias de detalles, a los detalles, en este caso sería, a los detalles, a partir de mi polígono base. Voy a realizar casi de manera simultánea, inicialmente la captura de distancias del polígono, para posteriormente realizar la medición de las distancias a los detalles. Y acá estuviera concluyendo lo que viene a ser mi trabajo de campo. Sin embargo, debo tomar en cuenta algunas características necesarias dentro de lo que se refiere el trabajo de campo.
Inicialmente, si se dan cuenta, en base al trabajo de campo, tengo que anotar los datos de alguna forma y para eso voy a utilizar la planilla de campo. Pero mi planilla de campo, sea la metodología que realice, siempre va a venir en función a las metodologías de trabajo, en este caso del levantamiento topográfico con cinta métrica. Y hay varias metodologías para poder realizar el levantamiento topográfico con cinta métrica. Uno de los métodos será el método de las diagonales. ¿Por qué se denomina método de las diagonales? Porque justamente yo voy a intersectar en base a diagonales distancias que me permitan identificar la ubicación del punto. De igual manera puede verse alguna metodología que es muy similar, que se refiere a las radiaciones. Que básicamente consistiría en el mismo procedimiento, pero en el afán de intersectar de manera radial, tal como lo indica su nombre, dos distancias que me permitan identificar un punto. Hay otro método que es el método de la liga. Que paralelamente, tal como indica su nombre, me va a permitir, con nuestro instrumento que también es la cinta métrica, ir de un punto a otro punto e identificar ese punto de intersección en el terreno. Sin embargo, todos se engloban o de manera general se aplican en base al método de las diagonales. Por lo cual, cuando yo hable de una planilla de campo, básicamente va a resultar en capturar las distancias diagonales en planta y debo generar su registro tal como indica el nombre en una planilla. Confeccionaré en ese sentido una planilla que inicialmente me indique de qué punto a qué punto voy a realizar una medición. Inicialmente tomar en cuenta los datos de un polígono base. Por decir algo, de punto A a punto B. Posteriormente, como tengo identificado dentro del polígono, podré realizar una medición directa de igual forma del punto B al punto C, del punto C al punto E, y para cerrarlo del punto E al punto A. ¿Qué tengo que capturar? ¿Qué datos tengo que anotar? Distancia.
se dan cuenta, yo puedo realizar la medición del punto A al punto B. Y por decir algo, esta distancia me arroja 10.00 metros. Esta distancia la voy a medir en metros. Sin embargo, haciendo una medición de control del punto B al punto A, puedo encontrar una distancia de 10.01 metros. ¿Lo ven? Al ser un método simple, puede bastar con realizar una sola medición. Pero si quiero aplicar algo de estadística dentro del trabajo de campo que estoy realizando, ¿cuántas distancias deberé medir? Por lo menos 3, ¿verdad? Para discriminar, ver si tengo algún error o alguna situación, que por lo general es lo que vamos a hacer posteriormente. Para no volver pesado el trabajo de campo, hay algunas situaciones que les van a ir viendo a lo largo del semestre que resultan en las mediciones de ida y vuelta. ¿En qué sentido de ida y vuelta? De que podré medir inicialmente de A y B, de A al punto B, pero puedo verificar midiendo del punto B al punto A. Es un procedimiento que me va a ahorrar tiempo, pero que me va a permitir a mí tener algo de certeza ya en las mediciones que vaya a realizar. Y que por lo general, al tener solamente dos distancias que estén bastante cercanas, porque es una verificación, quizá trabajando con el promedio, porque la variación no es tan grande, me permite a mí realizar un trabajo mucho más fino que realizando simplemente con una medición. Entonces, si es que yo tengo ya el registro de dos distancias y varían mucho, me permitirá realizar nuevamente la medición para no equivocarme y no estar volviendo posteriormente al terreno a realizar las mediciones. ¿Okay? Entonces, en su fase inicial, prácticamente estoy realizando en todo esto que está con azul la medición de distancias del polígono. Pero para no olvidarme de qué es lo que estoy haciendo, puedo aditamentar aquí un pequeño croquis. En el cual podré dibujar con las características respectivas inicialmente mi polígono base, que responde a los puntos A, B, C y D dentro de lo que viene a ser la medición de distancia. Pero como les decía, dentro del croquis puedo tener postes, que va a ser mi punto D1 o detalle 1. Puedo tener un árbol, que puede ser mi detalle 2. Como les decía, puedo identificar el camino de tierra que tenemos justamente con los puntos que estén al eje, que puede ser el detalle 3. Después de unos 10 metros puedo tener el detalle 4 y el detalle 5 posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que en la fase inicial yo he llegado a capturar, en base al punto a la poligonal, las respectivas distancias. Pero en la misma planilla de campo ya necesito yo realizar mediciones dentro de lo que vienen a ser mis detalles. Entonces, inicialmente podré capturar la distancia del punto A y del punto B hacia el detalle 1, que viene a ser el poste. Y capturaré las mediciones de distancias de esta forma. Es decir, la distancia del punto A al detalle 1 y la distancia del punto B al detalle 1.
Lo propio deberé realizar del punto B al detalle 2 y del punto C al detalle 2. Detalle 2. En este caso estaré capturando la distancia del punto B al detalle 2 y del punto C, perdón, la distancia del punto C al detalle 2. Pondrás uno más para darles cuenta claramente de cómo se realiza el trabajo. De igual forma, puedo realizar las mediciones hacia el detalle 3 que se debí. Realizaré la medición del punto C y del punto D a mi detalle 3. Mediré la distancia de C al detalle 3. La distancia de C, perdón, de D al detalle 3. Este procedimiento lo deberé seguir hasta concluir el levantamiento total de todos los detalles que tenga. Entonces me explico. Polígono base en la parte inicial, distancias para los detalles posteriormente. De igual forma puedo hacer la medición de distancias, como habíamos dicho, tanto de ida y de vuelta, que va a ser un proceso que nos va a servir posteriormente en el tema de integración, levantamiento topográfico con teodolito, en verificar de manera rápida las mediciones tanto de ida y de vuelta, ¿no? Entonces hay que encontrar la metodología más rápida que nos permita avanzar en el levantamiento topográfico en campo, en el trabajo de campo básicamente. Entonces, si se dan cuenta, este puede ser un parámetro básico para poder generar una planilla de campo. Pero sin embargo, si se ponen a analizar, si ustedes han generado su croquis y sus datos en una sola hoja, que puede ser un modelo como el que estamos viendo en la pizarra, ¿ustedes creen que les alcance el espacio para generar eso? No. Si tenemos muchos detalles, va a ser bastante complicado que ustedes puedan realizar el levantamiento de detalles con esta planilla. Pueden variarla en función a su comodidad y para que no estén realizando otra vez la medición. Pueden generar, dentro de algunas variaciones, la planilla de campo con estos primeros 3 datos. De punto a qué punto las distancias y qué faltaría, qué podrían alimentar muchachos, para que cuando vayan a su casa pasen ecuaciones diferenciales, 2.18, todas las materias del semestre, recuerden cuando están haciendo el trabajo de gabinete qué es lo que aumentan. ¿Qué creen que podrían aumentar? Yo, por decir algo, le pondría en el primer punto una columna más que se llame observaciones. En los primeros 4 puntos colocaré pues vértice de la construcción. ¿No ven? Esos son de los nombres de qué puntos estamos tomando del polígono. Claro, del polígono. Al final es mi polígono base, ¿no? Puedo poner inclusive el polígono base. Pero vienen a ser los vértices de la construcción. Me acuerdo por esa referencia, punto A, B, C y D. Posteriormente, ya en el levantamiento de detalles, como tengo 2 distancias, puedo colocar de manera genérica en ambos casos, por decir algo, en el primer caso, poste de energía. Porque cuando dibuje mi plano, posteriormente voy a identificar mis puntos, pero no me voy a acordar qué cosa era lo que he levantado. Posteriormente puedo colocar de igual forma en el punto de detalle 2, árbol. Árbol. En el punto 3, eje de vía. Y
Si voy a utilizar una metodología como en esta que tiene puntos temporales, podré colocar, por decir algo, si es una situación mixta, este puede ser el lado de una construcción, colocaré el lado de la construcción. En el punto BC colocaré estaca de madera, o si finalmente tengo un mojón de hormigón, colocaré las diferentes características dentro de las observaciones que vaya a pintar en la línea de campo. Y si se dan cuenta, si yo quiero realizar un trazado de croquis como el que estoy haciendo ahora, llegado el momento, si tengo muchos detalles, en un dibujo pequeño se me van a cruzar todas las distancias, ¿no? Y cuando llegue a realizar mi trabajo de gabinete no me voy a acordar. Entonces podría realizar el croquis de igual forma en una hoja diferente y empiezo a rayar pues, cada una de las distancias que vayan a enlazar a cada uno de los detalles y de esa manera me acuerdo de manera mucho más fácil. En el trabajo de gabinete, que es lo que estaba realizando. Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy realizando yo es básicamente capturar distancias e identificar puntos en base a las diagonales. Que posteriormente, cuando yo realice el dibujo en el gabinete, podré realizar mi polígono base en base a las distancias. Pero en mi croquis necesariamente ya debería incluir alguna orientación. Y esa orientación siempre va a ser en función al norte. O sea, si yo realizo un dibujo de croquis sin orientación, puedo realizarlo invertido, al revés o alguna otra situación. Por lo cual, para acordarme posteriormente en el trabajo de gabinete, siempre voy a orientar mi croquis hacia el norte. Y como ustedes ya saben, en base a lo que han hecho en el dibujo técnico 2, el norte siempre se orienta hacia arriba o en casos extremos hacia la derecha, ¿no? Entonces, con esa orientación yo ya voy a saber más o menos cómo estoy configurando mi croquis y dónde se ubica mi construcción, porque posteriormente tengo que, muy aparte de encontrar las distancias en el trabajo de gabinete, encontrar la ubicación de estos puntos, más o menos como ese método de radiaciones. Es como si tuviera un compás, coloco en el punto A y genero con la distancia 1 el punto, la ubicación del punto 1 en función al punto A. Lo propio haré luego desde el punto B para poder identificar el punto de detalle 1. Justamente en la intersección vendrá a ser mi punto de detalle número 1. ¿Okay? Entonces, realizo el trabajo de campo de esta manera y capturo mis datos dentro de una planilla de campo. Si se dan cuenta, básicamente este método de las diagonales consiste en función a el polígono capturar o subdividir el mismo en pequeños triángulos. Tengo mi polígono base y voy a identificar triángulo 1, triángulo 2, triángulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, puede ser 20, 50, 60, que de a poco posteriormente me van a permitir a mí encontrar curvas de nivel con lo que dice ya orientaciones. Y de esa manera voy a generar tanto planimetría y altimetría que ya hemos visto en el capítulo anterior. Al ser una metodología bastante básica, simplemente nos vamos a basar en esta etapa en la captura de distancias. Comprendido lo que viene a ser el trabajo de campo en esta metodología, muchachos. Ya. Entonces, ya conocemos qué es lo que vamos a utilizar. Básicamente estamos hablando de una metodología que viene a ser el método de las diagonales. Ya habíamos indicado desde el principio de la materia que toda metodología viene de la mano ¿con qué, muchachos? Ya sé cómo voy a realizar, ¿qué más necesito conocer?
metodología necesariamente viene acompañada del uso de un instrumento cuando hablamos de topografía. Cuando hablamos de la instrumentación, ¿qué creen que necesitemos? ¿Qué instrumento vamos a utilizar? De seguridad. No, básicamente dentro del uso de instrumentos topográficos. La cinta métrica. Inicialmente vamos a utilizar la cinta métrica. La cinta métrica, como les había dicho inicialmente, puede ser de diferentes materiales. Puede ser metálica, con seguridad que la mayoría conoce esta. Puede ser de lona, puede ser plástica, puede ser de ímbar, pero lo importante de esta cinta métrica básicamente es que se encuentre en buenas condiciones. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? De que generalmente la cinta metálica, después de tanto uso, ¿qué ocurre? Se deforma. Se Pierde. Inicialmente se dobla, porque todo el tiempo andan y lo doblan, ¿no? Otra que se borra, en la parte inicial se borra con ellos. Otra de que finalmente, como decía, en caso extremo se puede partir, se puede romper o cualquier otra situación. Si tenemos la cinta en esas condiciones, ¿a qué nos va a llevar? A generar errores en nuestra medición. Nuestro compañero el pesimista, ¿no? Si tenemos la cinta de lona, de igual manera se deteriora. A nosotros nos va, de igual manera, si es que la tenemos deteriorada, porque se despinta de igual forma, se empieza a deshilar, que es una, tal como decimos, es una lona, es una tela, es una cinta de tela, nos va a llevar a cometer errores, y son errores involuntarios, justamente por el uso del instrumento. Si tenemos la cinta plástica, de igual manera genera, si se usa mucho, genera deformaciones. Tanto estirar la cinta métrica se va a deformar. Si es plástico, lo que medía 10 centímetros se va a ir jalando de milímetro en milímetro. Igual nos lleva a generar errores involuntarios. De igual manera se borra. Y al borrarse en cualquiera de los casos, cuando yo esté realizando la lectura, mi percepción visual puede ser muy diferente a la que tiene nuestro compañero. Yo puedo medir 10 metros con 2 centímetros, pero como está borrado, el otro compañero no, es 10 metros 1 centímetro. ¿No? Entonces esas situaciones nos llevan de igual manera a errores. Pero a lo que decíamos, inicialmente podemos utilizar la cinta métrica. Luego, al tratarse de una metodología básicamente en plano, nosotros podemos utilizar jalones. ¿Qué son los jalones, muchachos? Tanto olvidar el 3 de julio. No son esas copas largas, por si acaso. Los jalones vienen a ser no estacas, sino básicamente vienen a ser unos tubos, o en este caso, que son metálicos, pueden ser de madera, que por lo general vienen pintados de rojo y blanco, que dentro de algunas características generales llegan a medir por lo general 2 metros, dividiendo cada uno de los espacios de pintura en 50 centímetros. ¿Para qué me permitirá, para qué me servirá, mejor dicho, el uso de jalones en la medición con cinta métrica de superficies? De que si se imaginan que yo tengo una cinta métrica, tengo un compañero que agarre la cinta métrica a este nivel, pero el que agarre la cinta métrica en el otro extremo siempre viene de mala gana, y en lugar de agarrar de manera
paralela a la superficie, la coloque más abajo. ¿Qué estoy realizando en eso? Una medición ya no horizontal, sino estoy haciendo una medición de distancia diagonal, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben, las diagonales por lo general son mucho mayores a las distancias horizontales. Estoy generando de igual manera un error. Y esos errores los vamos a ir clasificando posteriormente, ya hemos identificado. Si la cinta métrica está mal, es un error involuntario. Pero si es que yo estoy generando la medición y estoy inclinando, ya no viene a ser un error involuntario, sino es un error de procedimiento. ¿Qué debería realizar? Prácticamente la medición de distancias horizontales. Como a veces visualmente es difícil de identificar esa situación, yo puedo utilizar los jalones para poder realizar la medición, por decir algo, con referencia a 1 metro. Coloco justamente en ambas mediciones, en ambos puntos, en la segunda parte que está pintada con rojo. Entonces ahí la medición que estoy realizando es a 1 metro de altura y me permite de manera mucho más óptima, como relativamente la superficie es plana, de que no esté haciendo las mediciones de manera diagonal, sino va a haber algo de certeza de que casi las mediciones estén paralelas al terreno. Por eso de que se recomienda el uso de jalones en el procedimiento del levantamiento topográfico con cinta. ¿Vale? Posteriormente voy a ver también el tema de generar puntos auxiliares, y en ese sentido puedo utilizar algunas estacas que vienen a ser puntos de referencia temporales. Puedo colocar 4 estacas para generar mi polígono base y lamentablemente en el día tengo que realizar el trabajo porque al día siguiente van a volar mis estacas o ya no las voy a reconocer porque todos están realizando el mismo levantamiento. Puedo utilizar estacas, puedo utilizar pintura, puedo utilizar barras metálicas, o finalmente hormigón. Esto lo vamos a ver posteriormente en la identificación de los distintos puntos, ya sean permanentes, sean temporales. Y se van a dar cuenta que en muchos casos conviene realizar los trabajos en base a las construcciones que nos permitan definir el polígono, porque no se va a mover en años. Entonces, básicamente, dentro de los instrumentos, eso vendría a ser lo recomendable y lo mínimo que necesitemos para generar el levantamiento topográfico de cinta métrica. El flexómetro es un mal nombre que se le da a la cinta métrica. Por eso, me explico nuevamente. Le llamamos flexómetro, por lo general porque se dobla y otras situaciones. Es un mal nombre que se le da a la cinta métrica. Ese chiquitito que tienes en tu casa, que por parte del regalador, igualito se llama cinta métrica. O sea, el flexómetro y la cinta métrica deben ser lo mismo. Hasta ahora existen otras situaciones como el distanciómetro que de igual manera nos van a permitir a nosotros realizar la medición de distancias. Entonces, todo lo que sea físico y que sea como una regla graduada que se envuelva es cinta métrica, no flexómetro. ¿Ok? Entonces, antes le decíamos flexómetro, es el mal nombre que le dábamos. ¿Qué tenemos que llamar a partir de ahora? Cinta métrica. Ya, entonces, ya estamos a las 10 de la mañana y dejaremos en este punto el avance para continuar la siguiente clase ya con lo que nos va a interesar un poco más, que viene a ser el trabajo de gabinete y obviamente la identificación de los diferentes errores que vamos a cometer en el trabajo y más o menos la forma en la cual vamos a comenzar en este procedimiento. Si no hay consultas o dudas, por favor,